Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es Vileza en Israel. ¿En qué consiste? Este es un tema bastante complicado y para eso debemos ir primero a Génesis capítulo 34 verso 1. Génesis capítulo 34 verso 1. Y recordemos que aquí que Dina era hija de Lea, hija de Jacob, fue a conocer las hijas del país en que vivían, porque ellos eran extranjeros, y fue a socializar, eso es lo que está diciendo, y que la vio Siquén, que era el príncipe de aquella tierra, y abusó de ella y la deshonró. También vemos en el verso 9 como dice que se enteraron sus hermanos y se entristecieron mucho. Y dice en el verso 7, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debe haber hecho. Entonces, aquí está el título del tema, y se hizo vileza en Israel. Entonces este es un tema muy complicado y para más claridad debemos apoyarnos en el Señor Jesucristo. También vemos aquí que dice que este personaje se enamoró de Lea, Dios dando solución a este problema, se enamoró de Lea y quiso tomarla por mujer. Entonces aquí vemos también una intervención de Dios, se hizo vileza, pero también una intervención de Dios, también hay una actuación de los hermanos de Dina. Entonces aquí hay algo muy complicado de ver y para eso vamos a tener que apoyarnos en el Señor Jesucristo para que nos explique más a fondo esto. Entonces vamos a Mateo capítulo 13 verso 10. Mateo capítulo 13 verso 10 y dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, para vosotros os es dado saber el misterio de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engordado, y con los oídos oyen pesadamente. Verso 16. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces aquí viene la explicación de todo esto de las parábolas, porque ahora para entender este tema tenemos que ir a una parábola, y esa parábola es muy difícil de entender. Vamos a Lucas capítulo 16 verso 1. Lucas capítulo 16 verso 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acosado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? De cuanto a tu mayordomía, porque porque ya no podrás más ser mayordomo. Verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debéis a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80.
Y lo alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces aquí hay un verso muy difícil de entender, que lo volveré a leer. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Te está hablando aquí de ganancias injustas y está hablando de salvación, de moradas eternas. Esto es algo muy difícil de entender. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos al verso 14, dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque porque los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces aquí vemos que esta parábola es realmente muy difícil de entender, pero entonces para entrar en la profundidad de este tema debemos ir a Primera de Samuel, capítulo 13, verso 6. Leeremos hasta el verso 13. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces aquí vemos que Dios le había ordenado que tenía que esperar y él simplemente no fue atento, no estuvo eh, en, en, con sus 5 sentidos en lo que Dios le había dicho, sino que se desesperó y actuó locamente, haciendo lo que él no podía hacer, que era ofrecer un sacrificio a Dios. Y él, pensando que actuaba bien, realmente actuó mal por su desespero. Ahora vamos a el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1.
donde dice después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Entonces hay que recalcar de que dice, está atento a la palabra de Jehová. Esa es la clave. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Abimelech, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces estamos viendo que la parábola del Señor Jesucristo decía que había que hicieran estas amistades con estas riquezas injustas, para que cuando faltaran enterras en el reino de los cielos. Entonces aquí estamos viendo, empezando a ver todas estas riquezas que se pueden decir injustas. ¿Por qué? Podemos ver que aquí Dios le ordenó que matara incluso a los niños de pecho, a los niños, y estas personas pues no se arrepintieron de su maldad, hicieron lo malo, nunca buscaron a Dios. Dios les dio mucho tiempo y a pesar de todo eso los niños no eran culpables con respecto a eso, porque ellos no tenían conciencia en ese momento. Entonces para una persona que no supiera que esto fuera una orden de Dios, se podría decir que Saúl, haciendo esta voluntad de Dios, podría decirse que era una vileza con respecto a esto que estaba haciendo de matar niños, incluso aún los de pecho, y no perdonar nada y arrasar con todo. Podría decirse que estaba haciendo un mal a estas personas. Entonces tenemos que ver el significado de la palabra vileza en el diccionario. Y en el diccionario dice esto. Entonces según el diccionario, vileza significa persona que actúa con, o, con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Es un impostor o farsante o cobarde. Entonces aquí vemos que esta definición se podría aplicar en este momento a Saúl, porque está yendo a matar incluso niños y bebés de brazo. Entonces se podría aplicar esa definición, está haciendo un acto, eh, puede decirse, para los ojos de cualquiera despreciable. Porque si lo vemos con claridad, si una persona va y asesina a niños, cualquier persona hoy en día dice que esta persona es vil. No, o sea, para estas personas y para todos los que veían todo eso alrededor era injusto lo que se les estaba haciendo a ellos. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyó. Buenas. Verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, dice Dios, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues que gemido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Ahimelech los he traído,
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído de Agag, rey amalecita, y he destruido a los amalecitas. Verso 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces aquí vemos que Saúl cometió un error porque no estuvo atento a lo que Dios le decía, y por eso fue que Dios se enojó. Verso 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces esto fue lo que Saúl hizo mal: no prestó atención, no estuvo atento a lo que Dios le decía. Entonces aquí empezamos ya a descubrir un poco más con respecto a esa parábola tan difícil de entender, de la cual hemos leído. Ahora vamos a el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí vino el castigo contra Saúl por no estar atento y no obedecer a la voz de Dios, porque no estuvo atento a lo que Dios realmente le estaba diciendo. Ahora vamos a otro ejemplo de esto para que podamos entender mejor esta parábola. Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24, verso 4. Primera de Samuel capítulo 24, verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día que te había dicho Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás de él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces hay que mirar lo que los compañeros de David le estaban dicho, que Dios le había dicho esto. Por lo tanto, las palabras que Dios le ha dicho a David podían interpretarse de esa manera. Pero entonces, ¿por qué David no lo mató en ese momento? Y David no lo mató en ese momento es porque David estaba prestando atención. Y el prestar atención es la clave. Por eso fue que David no lo mató, sino que le cortó el manto, porque realmente lo que Dios le estaba diciendo está en Primera de Samuel capítulo 25, verso 29. Primera de Samuel capítulo 25, verso 29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada a la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como la de en medio de la palma de un horno. O sea, lo que Dios le había dicho realmente no era que tomara la vida de Saúl, sino que Dios mismo era el que se iba a encargar de todo, y Él iba a ser el que iba a dar la salida. Ahora vamos a el verso 22, donde se ve cómo David se precipitó. Y esto era una trampa, porque a David no se le había dicho que
tomara la vida de alguien de esta manera. Y David en este momento se estaba precipitando. ¿Y cómo sabemos que David se estaba precipitando? Más adelante leeremos el verso, pero la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿y por qué estos versos? Lo veremos más adelante. En Primera de Samuel capítulo 15, verso 29. Primera de Samuel capítulo 15, verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no puede arrepentirse de su propia palabra. Y vamos a Éxodo capítulo 20, verso 13. Éxodo capítulo 20, verso 13. Y allí dice claramente, no matarás. Y aquí David se había precipitado en los versos que leímos cuando trató de tomar venganza por su propia mano y quitarle la vida a este hombre, sabiendo que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, y en su ley había estipulado no matarás. Por lo tanto, David se había apresurado y se había dejado, eh, había empezado a actuar locamente, había empezado a actuar por impulsos, pero Dios impidió ese error mandándole a la esposa de este hombre para que él pudiera razonar y no entrar en este error. Ahora vamos a Primera de Reyes capítulo 9 verso 4. Primera de Reyes capítulo 9 verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces aquí la otra palabra importante es la equidad, que tiene que ver con todo eso que estamos viendo de esta parábola tan difícil de entender y que hemos estado viendo y analizando, de que realmente lo que el Señor Jesucristo decía es cierto. Y si es como Él lo estaba o como lo hemos leído anteriormente. Para esto vamos a Génesis 34, de vuelta a Génesis 34, verso 16. Génesis 34, verso 16. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Pero ellos les estaban mintiendo porque tenían planeado otra cosa, no estaban ejerciendo la equidad y estaban abandonando la solución que Dios ya había trazado y abandonaron este camino que Dios había trazado utilizando palabras engañosas. Ahora vamos a Éxodo 34, 16. Éxodo 34, capítulo 16. Dice así: o tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces aquí vemos que tenemos que recordar que esta tribu ya estaba en este pecado y ahí había sido patrocinado precisamente por la esposa de Jacob, una de las esposas que era idólatra e iba en pos de otros dioses. Por lo tanto, sabemos que esta tribu tenía idolatría en sí. O sea que por este versículo no se aplicaba en este momento, porque en la misma tribu de Jacob en ese momento eran idólatras o había idolatría. Y todo esto sucedía con el conocimiento de Jacob. Por lo tanto, esta tribu ellos no estaban limpios.
no estaban limpios. Y por ende, este camino que Dios había designado de que esta persona se enamorara de Dina era viable en ese momento porque en los dos pueblos había idolatría. Ahora, para entender mejor esto de por qué Dios estaba o quería unir estos dos pueblos y se diera esto de una ganancia deshonesta, como el Señor Jesucristo lo dice en esta parábola, lo vemos en Job capítulo 7, verso 18. Job capítulo 7, verso 18. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. O sea, este es un versículo que nosotros los cristianos no le prestamos mucha atención, pero Dios prueba en todos los momentos, inclusive en los momentos difíciles, en los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad, en los momentos de castigo. Dios en todos los momentos está probando, está mirando los corazones. Ahora vamos al Salmo 17.3, que es la conclusión de esa parábola que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y dice, tú has probado mi corazón. Ya sabemos que Dios prueba en todos los momentos. Me has visto de noche. Y esta me has visto de noche es en el momento del día malo, en el momento de la dificultad, en el momento del momento más apremiante. Me has puesto a prueba en ese momento difícil, en ese momento, en ese día muy malo, lo ha puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, estas son palabras del Señor Jesucristo. Y esta es la explicación también de este, de este, de este, de esta parábola, la cual leímos, porque en ese momento pues Dios nos prueba la firmeza, el amor, la fe, la comunión, la certeza o la esperanza, las buenas obras, la fidelidad, etcétera. Y todo eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo en esta parábola. Ahora vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 3:17. Eclesiastés capítulo 3, verso 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que quiere y para todo lo que se hace. Entonces aquí esta también es otra conclusión, y es lo que venimos hablando, que a todos Dios nos juzgará o nos probará y verá lo que hay en nuestro corazón. Y este es precisamente lo que me estaba hablando del tiempo de Dios, porque hay un tiempo para todo. Y ese es el tiempo de Dios. Ahora vamos a Miqueas capítulo 6, verso 9. Miqueas capítulo 6, verso 9. Hasta el 12. Con todo me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrará Jehová de 1,000,000 de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece,
Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa o bolsa de presa o bolsa de pesa engañosa. Verso 11, verso 12. Sus ricos se colmarán de rapiña y sus moradores hablarán mentira y su lengua es engañosa en su boca. Entonces aquí estamos hablando del mismo tema, de cómo Dios pesa los corazones y que no da por inocente al culpable y que hay que estar atentos, porque aquí mismo lo dice, que hay que estar atentos a la palabra de Dios y que hay que practicar la equidad y que hay que estar atentos a lo que Dios expresa. Y eso es lo que estamos, o lo que el Señor Jesucristo decía en esa parábola. Ahora vamos a profundizar, vamos a Mateo 7, capítulo 1 al 6. Mateo capítulo 7, del verso 1 al 6, y dice así: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo diréis a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dejes lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y así el comportamiento de los perros es actuar en jauría para despedazar, e igual la de los cerdos. Y todo esto es lo mismo de la juzgar, del criticar y del chismear. Y es eso también lo que estaba hablando en la parábola que leímos anteriormente. Lucas capítulo 4 del 22 al 30. Lucas capítulo 4, capítulo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que este ha hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchos viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Serapte de Sidón, la cual era extranjera y no era del pueblo de Israel. Y muchos leprosos habían en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta Capernaum, al monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Y esto también es una confirmación de lo que leímos en Génesis, que Dios aquí bendijo a extranjeros, a pesar de que el pueblo de Israel estaba en dificultades. Lo que bendijo fue a extranjeros, porque bendijo a Naamán, que era un leproso y era extranjero, y había muchos leprosos en Israel y no los sanó a ellos.
y bendijo a una viuda en el tiempo de Elías, y todo Israel, toda la tierra estaba pasando hambre, pero lo enviaba una extranjera. Y lo mismo estaba pasando con Dina, la cual estaba trayendo de un pueblo extranjero a unirse con ellos y les estaba dando esa bendición. Ese es el mismo caso. Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. Y dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces aquí esto más bien es como una queja del apóstol Pablo y de su manera del trato como que se le estaban dando, que es lo que estamos hablando en, con respecto a esta parábola de la sagacidad del trato con sus semejantes, que es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, verso 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces aquí también vemos también ese trato, que es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando del trato de los semejantes, de esa sagacidad en ese trato, como si fuera un reclamo. Ahora vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos a el 3:14 de Santiago, donde dice: pero si tened celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jantéis, ni mintáis a la verdad. Entonces esto también tiene que ver con el trato a sus semejantes, que es lo que estaba hablando esta parábola. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces esto es lo que estábamos hablando con respecto a esta parábola. Ahora vamos a leer esta parábola y las que la vamos a entender totalmente. Lucas capítulo 16, verso 1. Lucas capítulo 16, verso 1. Esta parábola incluso la han preguntado mucho en todo el tiempo en que yo he estado en estos caminos y nunca se le había dado esta respuesta. Y dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces él llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita de la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Verso 4. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores del amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y dijo, 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, tú, ¿cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces aquí está la clave, que hay que ser sagaces, y hay que ser sagaces en el trato con nuestros semejantes. Y yo os digo, verso 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces aquí volvemos a este tema. Entonces, ¿qué son estas riquezas injustas? Es sacar provecho. O sea, tú puedes sacar amigos y sacarles provecho, o sacarles ventaja o ser ventajoso de alguna manera, pero siendo consciente de todo lo que hemos leído, de no faltar a la palabra de Dios. Ahora el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, sí, o sea, tú puedes sacar provecho sin faltar a la fidelidad con Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, hablamos de la equidad, que ya lo vimos en todo este tema, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿cómo os confiaré lo verdadero? ¿Cómo se os confiará lo verdadero? Entonces aquí es donde estamos hablando de todo este tema y ya podemos entenderlo con más claridad. Verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues o amará a uno o, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Al oír también todas estas cosas, los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Entonces aquí podemos ver ya claramente y entender perfectamente esta parábola. Y es estar siempre atentos. Podemos sacar ventaja. Podemos utilizar estrategias para sacar ventaja y ganar amigos con ganancias injustas, y es sacar esas ventajas, pero siendo siempre fiel a Dios y teniendo equidad, y podemos lograr estas ventajas. Ese es el verdadero significado, y ese es el verdadero significado de esta parábola, la cual fue preguntada mucho en todo este tiempo en mis estudios con mi maestra, pero nunca respondió de esta manera, lo cual pues me causaba mucha curiosidad. Pero esta es la explicación a esta parábola. Y aquí terminamos este video. Muchas gracias.